Bueno, este es el ejercicio que tenemos que resolver usando el método de corriente de Norton. Ya. Eh, Este método es parecido, muy parecido al Thevenin. Recuerde que el Thevenin teníamos un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Tenemos más o menos voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin. Entre el punto A y B. Vamos a suponer que el punto A y B va a ser este, ¿no? A y B. ¿Por qué hacemos el análisis hasta el punto A y B? Porque nosotros tenemos la seguridad que todo el circuito, desde el punto A, pasando por todo acá, por todo lo que está aquí, hasta llegar al punto B, todo esto no va a cambiar. No va a cambiar esta resistencia de aquí, no va a cambiar lo de acá, no va a cambiar esta resistencia tampoco, no va a cambiar esta fuente, no va a cambiar la fuente de acá. Lo único que puede cambiar es esta resistencia de 5 ohms. Por eso que hemos tomado la decisión de aislar esa resistencia y encontrar un circuito equivalente a todo esto. Y eso sería el voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de encontrar una fuente de voltaje y una resistencia, vamos a encontrar una fuente de corriente paralelo o una resistencia. Punto A, punto B. Ya. Noten las diferencias. Antes encontramos una fuente de voltaje, ahora una fuente de corriente. La resistencia de Thevenin estaba en serie con la fuente de voltaje, la resistencia de Norton va a estar paralela a la fuente de corriente. Esto se va a llamar corriente de Norton y de Norton. Esto sería resistencia de Norton. Ya. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es hacer el análisis por separado, ¿no? Voy a copiar todo este circuito, lo voy a copiar aquí y le voy a separar la resistencia. Bueno, aquí lo que hemos hecho es cortar esta resistencia de aquí de 5 ohms y sacarla del circuito. Sacamos el circuito. ¿Para qué? Porque todo esto que está aquí vamos a encontrar un circuito equivalente. Antes, en la clase pasada, era una fuente de voltaje que vamos a encontrar. Ahora va a ser una fuente de corriente. Listo. Eh, ¿Qué es lo primero que hacíamos? Sacar resistencia de Thevenin. Pues encontramos resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es exactamente igual a la resistencia de Norton. Igualito. Es el mismo procedimiento y todo. ¿Qué hacíamos? Las fuentes de voltaje las mandábamos a cero y eso equivale a tener un corto, y las fuentes de corriente las, las mandábamos a 0 amperios, eso quiere decir un circuito abierto. Igualito, ¿no? Entonces vamos a redibujar este circuito, pero en lugar de poner fuentes de voltaje y fuentes de corriente, vamos a reemplazar por esto. Ya. Note lo siguiente, por favor.
Lo que le dije, ¿no? La fuente de voltaje pasa a valer cero, que es dibujar un corto, y la fuente de corriente pasa a valer 0 amperios, que sería un circuito abierto. Ahora el ejercicio se vuelve como un ejercicio del primer parcial, en que me piden la resistencia equivalente desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Ya, entonces aquí viene algo importante. Necesitamos reforzar un concepto, ¿no? Porque quede bien clarito. Miren, si yo tengo aquí, me están pidiendo la resistencia equivalente entre A y B, y tengo esta resistencia R1, obviamente la resistencia equivalente sería R1, ¿no? ¿Qué pasa si tengo todo aquí, ¿no? La resistencia equivalente de A hasta B va a ser R1 para abrirla con R1. Eso es más que obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa si me están pidiendo esto? R1, ¿cuál sería la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B? Escríbelo en el chat. ¿Qué opina usted? Para este caso que está aquí. Ya, muy bien lo que han respondido, ¿no? La resistencia equivalente aquí sería igual a R1, porque este de aquí, miren, lo vamos a ignorar al R2. ¿Por qué? Porque un lado de la R2 está conectado al B y el otro lado no está conectado al A, porque aquí está abierto, entonces se da cuenta. Por eso yo lo elimino. ¿Y por qué no elimino el R1? Porque el R1 sí está conectado al B y al A. Repito, el R1 está conectado al B, al A, y el R2 solo está conectado al B, pero al A no. Entonces esto de aquí está en el aire, como quien dice. Teniendo eso en la mente, no se olvide de este análisis que usted hizo, porque aquí estaba abierto. Tenemos todas estas resistencias. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de la resistencia de 10? ¿La eliminamos o no la eliminamos? La eliminamos, muy bien, porque aquí está abierto. La resistencia de 10 tiene un camino para llegar a B, pero no tiene un camino para llegar a A. Entonces la eliminamos. ¿Qué podemos decir la resistencia de 4? Analice, ¿qué podemos decir la resistencia de 4? La eliminamos, ¿no? Porque la de 4 se conecta a B, pero no hay forma de que llegue a A. Por más que se venga por aquí o se venga por acá, estos dos caminos se unen aquí, pero no podemos llegar a A de ninguna manera, por esto que está abierto. Entonces la de 4 se elimina. Al decir elimina quiere decir que queda abierto. Esto aquí queda abierto. Esto de aquí queda abierto. Y estos son cables, ¿no? Este es un cable que aquí se abre. Un cable que aquí continúa. Pero aquí se abre. Y aquí se abre. Entonces este cable no está haciendo nada. Es un cable al aire. Este cable. Nada. Y este pedacito de cable que está aquí no está haciendo nada. Lo borro hasta ahí. Este pedacito de cable acá no está haciendo nada. Estamos analizando la resistencia de 3.
La resistencia de 3 no se elimina porque está conectado a A y hay una forma de llegar a B, miren, por acá. La resistencia de 6 se conecta a B y tiene un camino para llegar a A. Entonces no las elimino. Por lo tanto, mi resistencia equivalente, que ahora se llama resistencia de Norton, ¿a qué sería igual? A esta serie, ¿sí o no? Sería 3 más 6, resistencia de Norton es igual a 9 ohms. Ya, entonces ahora, el circuito equivalente que íbamos a encontrar, que le pusimos corriente de Norton y resistencia de Norton, ya sabemos que esa resistencia de Norton vale 9 ohms. Ahora tenemos que encontrar a qué cuánto vale esa corriente de Norton. ¿Ya? El circuito es este que está aquí. ¿Ya? Y nosotros, para sacar el voltaje de Thevenin, ¿qué hacíamos? Encontramos el voltaje en el punto A y B, ¿no? Voltaje desde A hasta B. Repito, ¿no? El circuito, le sacamos la resistencia que estaba aquí, se la ponemos acá, y para el voltaje de Thevenin encontrábamos el voltaje desde A hasta B. Y esto quedaba abierto, ¿no? Pero ahora, como es lo contrario, ahora no estamos sacando voltaje de Thevenin, sino que corriente de Norton, esto de aquí no va a quedar abierto. Esto de aquí usted lo va a cerrar con un cable. Y le voy a poner de otro color para que lo vea bien. ¿Ya? Esa es la diferencia con Thevenin. Thevenin quedaba esto de aquí abierto y usted encontraba el voltaje desde A hasta B. Norton, usted lo cierra con un cable y va a encontrar esto que está aquí, ¿no? Corriente de Norton. Necesitamos la corriente que pasa por esa línea roja. Esa corriente necesitamos. ¿Cómo lo va a hacer usted? Del método que usted quiera. Ahí hay 3 mallas, si usted quiere hacer mallas, ¿no? 1, 2, 3 mallas. Nodos. Aquí hay un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos. Yo lo que voy a hacer es un divisor de tensión, bajo el método que usted quiera, el que se le haga más fácil. Yo lo que voy a decir es que aquí hay 4 amperios que se van a dividir. Esos 4 amperios se van a dividir en 2 corrientes. En esta corriente que está acá, que es IN. ¿Por qué es IN? Porque esa corriente que se divide por acá, miren, es IN. Y esta corriente que está acá. Repito, 4 amperios se va a dividir en esta corriente que ya sé que va a ser IN, y esta corriente que no me interesa, que le voy a llamar IX, ¿ya? La puedo encontrar, pero no me interesa, porque yo lo que necesito es IN. Entonces, en divisor de tensión, en divisor de corriente, como de la fórmula, esa corriente que quiero, IN, va a ser igual a la corriente de la fuente, vale 4 amperios. Acá abajo, dividiendo la suma de las dos resistencias, 3 más 6. Y arriba pongo la otra resistencia. La corriente que yo quiero, que es la de aquí, pasa por la resistencia de 6. Recuerde que en el divisor de corriente yo ponía no la de 6, sino que la otra, la de 3. ¿Ya? Y ahí ya tengo la corriente de Norton. La corriente de Norton es igual a 4 por 3, 12, dividido para 9. Ya, esto de aquí es tercera 4, tercera 3, 4 tercios. Corriente de Norton es igual a 4 tercios amperios. La corriente IX no es necesario sacarla, pero a modo de práctica la vamos a... Aquí está, ¿no?
La corriente IX no es necesario sacarla, pero a modo de práctica la vamos a sacar. X es igual a la corriente de la fuente que vale 4. Miren, mi X pasa por la de 3, pero hay que poner 6 arriba. Y abajo 3 más 6. Corriente Y, esto de aquí sería, de acá sí. Sería 4, aquí sería 6, de acá 9. Y será 2, y será 3, 8 tercios, ¿no? Y X es igual a 8 tercios. Vamos a ver si es verdad que se dividió la corriente. ¿Cuánto le sale la división de 4 tercios en decimales? Dígame con la calculadora, ¿cuánto sale esa división? 1,33 me dice. Ya, ¿y la Y cuánto sale en decimales? 2,67. Entonces, dése cuenta que si usted suma 1,33 más 2,67, le tiene que salir ¿cuánto? Le tiene que salir 4. Porque 4 amperios se dividió aquí en 2,67 amperios y acá en 1,33 amperios. Eso está correcto. Pero como les repito, yo no necesito X, yo quería esta. Entonces yo, ahora que tengo que dibujar mi circuito equivalente, para abajo, yo encuentro una corriente que va para abajo que se llama IN, y vale 1,33 con su resistencia de Norton que vale 9, y ese es el equivalente de Norton, ¿no? Ya hasta ver. Ahora, si yo quiero, puedo adicionarle la resistencia que quité. Acuérdense que yo había quitado una resistencia, que es esta resistencia de 5. La puedo incluir en el circuito. ¿Ya? Y ahí yo puedo calcularle a la resistencia de 5, le puedo calcular el voltaje, la corriente, lo que yo quiera. Vamos a suponer que yo quisiera el voltaje en la resistencia de 5. ¿Qué haría usted aquí? Nosotros sabemos que el voltaje va a caer en la de 5, es el mismo voltaje que cae en la de 9. Entonces yo lo que haría es sacar el paralelo. ¿Cuánto me da el paralelo de estas dos? Escríbelo en el chat. Ya, 3,21. Entonces, la corriente que está aquí, mire cómo se mueve esta corriente. Básica. Esa corriente entró por abajo, el de abajo es más y el de arriba es menos. Entonces, este voltaje que está aquí sería 3,21 por 1,33. ¿Cuánto le da ese voltaje? 4,27 me dice. 4,27. Ahora, mire que lo que me pide el ejercicio, me pidieron con el más arriba y con el menos abajo.
Yo encontré lo contrario, con más abajo y menos arriba. Por lo tanto, este voltaje que está aquí tiene que ser menos 4.27. Y encontré el voltaje en la resistencia de 5. ¿Por qué hice todo esto de quitar la resistencia? Repito, ¿por qué hice esto de quitar la resistencia? Encontrar un equivalente más pequeño, porque mire, esta fuente y esta resistencia equivale a todo esto que está aquí. ¿Sí se da cuenta? Lo reduje. ¿Por qué primero lo reduzco y le agrego la resistencia? Lo reduje y le agrego la resistencia. Porque si mañana más tarde el circuito que estoy analizando me dice, ¿sabe qué? Tu resistencia no era de 5, era de 7. Es fácil para mí hacer el cambio, porque como lo de acá no ha cambiado, ¿ya? Imagínense aquí, ¿ve? En el original. No es 5, le dicen, es 7. Si tú hubieras hecho directamente mallas, tendrías que volver a hacer todo el ejercicio de nuevo. Pero como no ha cambiado nada de lo que está acá, mi equivalente sigue siendo el mismo, solo que le cambio al final esta resistencia de 5, le pongo 7 y hago solamente esta parte de aquí. Ya, eso es lo que usted aprendió en el deber pasado. Esto sirve para aislar una resistencia que puede cambiar más adelante y así no tengo que volver a hacer todo el ejercicio de nuevo, sino que solamente la parte final. Norton es lo mismo, pero en la clase pasada, pero esta es con corriente. Ya. Esto que está aquí es el deber de la clase pasada, que resolvimos esto de aquí usando el método de Thevenin, ¿no? El teorema de Thevenin. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con Norton. Aquí está el ejercicio. Vamos a sacar un circuito equivalente. Esto de aquí lo corté y lo separé, ¿no? Está separado. Ya, ahí está, ¿no? Luego, acuérdense que las fuentes de voltaje vamos a hacerlas cortos y las de corriente, no, circuito abierto. Aquí están, ¿no? Cortos, circuitos abiertos. Ya. 4, 12 y 1. 4, 12. Mire. Cortocircuito y circuito abierto. Bueno. Entonces, vamos a sacar la resistencia de Norton. Este cable que está aquí no está haciendo nada. Y me doy cuenta que estas dos están en paralelo. Habría que sacar el paralelo entre 2 y 4. 4 paralelo con 12. Y una vez que saques ese valor, primero se resuelve el paralelo, la resistencia que va a quedar aquí va a estar en serie con la de 1. Aquí es igual la resistencia de Norton. Repito, ¿no? Paralelo de estas dos y el resultado va a estar en serie con la de acá. Escríbelo en el chat. 4. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestra resistencia de Norton. Obviamente usted cuando lo resuelva en el cuaderno, en el examen, tiene que poner todo, ¿no? No poner el resultado directamente. Usted va a poner, de aquí va a ser 4, 4 por 12, para 4 más 12. Entonces aquí sería 48, para 16, eso es igual a 3. 3 más 1, 3 más 1, 4. Con la resolución. Perfecto, ya tiene que su resistencia de Norton es 4 ohms. Ya. Si fuera Thevenin, procederíamos a encontrar el voltaje de AB.
Pero como esto es Norton, usted tiene que unir el punto A con el punto B. Este dibujo con otro color, como voy a unir, usted necesita esta corriente que está aquí. ¿Ya? Para hacer eso, usted puede usar el método que usted quiera para encontrar esa corriente. Ya vamos a resolver esto de aquí. El método que más le resulte más fácil, para mí más fácil sería hacer una transformación de fuente. Pero vamos a hacerlo como usted lo vería. Usted probablemente lo que va a hacer aquí es unas mallas, va a hacer 3 mallas. Más o menos dándome cuenta como usted lo haría, usted haría esto. Esto se llama I1, se llama I2, se llama I3. Recordando que la que yo quiero, que se llama IN, va a ser igual a ¿qué? A I3. Una vez que mi objetivo es encontrar I3, porque al encontrar I3, estoy encontrando IN. Listo, vamos a lanzar las ecuaciones. En la primera malla, es facilito, usted tiene, empezamos por aquí. ¿Sí estoy grabando? Sí, está grabando. Empecemos desde aquí, ¿no? Vamos así, de menos a más 30. 30 menos 4 y 1 menos 12 y 1 menos y 2. 12 es igual a 0. Ya, esa sería la primera ecuación. Vamos a escribir paréntesis y todo eso, ¿no? 30 menos 4 y 1 menos 12 y 1 más 12 y 2. 0, agrupando los y 1, vamos a tener menos 16 y 1 más 12 y 2 es igual a menos 30. Esta sería la primera ecuación. ¿Cuántas ecuaciones necesito? Necesito 3 porque tengo 3 corrientes. Pero recuerde que yo no puedo hacer una malla aquí porque no puedo hacer una malla aquí. Porque aquí hay una fuente de corriente. Tampoco puedo hacer una malla acá porque hay una fuente de corriente. Pero la fuente de corriente ya me da una ecuación. Mire para dónde apunta la fuente de corriente. Para arriba, ¿no? La I3 apunta para arriba, mire, si se da cuenta. Mire la I3. Entonces, I3 menos la que va al contrario, que es I2. I3 menos I2, eso es igual a 2 amperios. Ahí está mi segunda ecuación. Falta mi tercera ecuación. Como le dije, no puedo hacer una aquí, una ecuación aquí y una ecuación acá por separado. ¿Ya? Porque está esta fuente de corriente. Esta fuente de corriente ya me dio una ecuación, pero sí puedo hacer una malla que una a las dos. Una malla que vaya por acá afuera. Mire cómo hago punto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa. Aquí pongo mi inicio y tengo más menos 12, menos 12 y 2, menos y 1. Y por acá, esto sería menos 1 por 3. ¿Ya? Y llego acá igual a 0. Entonces estudiamos en paréntesis. Menos 12 y 2 más 12 y 1 menos 3 igual a 0. ¿Ya? Entonces agrupemos, sería 12 y 1, 12 y 1 menos 12 y 2
menos I3 igual a 0. Y aquí están mis tres ecuaciones, ¿no? Bien. Una vez que resolvemos ese sistema de ecuaciones, vamos a encontrar los valores de I1, I2 y 3. Y ustedes me dicen en el chat que sale 7,13, me dicen, ¿no? 7,13 amperios. Miren. Entonces ustedes me están diciendo que el I3 es igual a la corriente de Norton, sale 7,13 amperios. Ya. Eso quiere decir que yo, todo esto que está acá, lo voy a reemplazar por una fuente de corriente, que en este caso está apuntando por abajo, y 7,3 amperios, una resistencia de la de Norton. ¿Cuánto más veces la resistencia de Norton? 4, ¿no? 4 ohmios. Y ahora yo le puedo agregar la resistencia que había quitado, ¿no? ¿Cuánto vale esa resistencia? 10. Ya, vamos a suponer que quiero el voltaje en la resistencia de 10. Usted sabe que estas dos resistencias están en paralelo. Saquemos el paralelo de eso. Vamos a hacer el paralelo de 4 con 10. 4 con 10. A ver, vamos a ver. 4 por 10 más 14. Sería 40 dividido por 14. ¿Cuánto le da eso? ¿Alguien escribió? 2,86. Ya, multiplica estos dos para ver cuánto le da el voltaje. Vamos a sacar el voltaje. ¿Cuánto le da el voltaje en esa resistencia? Que es el mismo voltaje para cada uno de ellos. 2,86 por 7,3 amperios. $20,4. Ya, ahora en el deber, ¿cuánto le daba el voltaje que usted le sacaba esa resistencia de 10? Lo hizo con Nord, con Thevenin, ¿no? ¿Cuánto le daba? Le daba lo mismo, revisa. Exactamente no le va a dar 20,4, pero le puede dar 20,30 y pico, 20,40 y pico, ¿no? Usted sabe los decimales. Ya mira, aquí dice Domínguez, dice 20,28. Entonces, sí es parecido, ¿no? Sino que la diferencia es por los decimales de la calculadora cómo los ha utilizado, ¿no? Si ha utilizado 3 decimales, 4 decimales, qué sé yo. Bueno, entonces ahí se puede dar cuenta que sí está correcto el método. Analicemos una cosa más. Este ejercicio, cuando usted lo hizo en el deber, escriban en el chat cuánto le dio el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ya, escriban en el chat cuánto le dio el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ya, entonces algunos alumnos me escriben y me dicen que la resistencia de Thevenin le dio 4 y el voltaje de Thevenin 28,5. Y si lo hubiéramos hecho por Norton, me daba 7,13 y
4. Ya. Recordemos que estos tienen que ser lo mismo, ¿no? Solo que esto está en voltaje y esto está en corriente. Vamos a hacer una transformación de fuentes. ¿Cómo hacemos una transformación de fuentes? Para transformar una fuente, ¿qué teníamos que hacer? La resistencia siempre es la misma, ¿no? Por lo tanto, la resistencia iba a ser 4. Pero la fuente de corriente iba a ser ¿qué cosa? Voltaje dividido por la resistencia. Entonces, si el voltaje de 28,5 lo dividimos para 4, debería darnos la corriente de Norton, que es 7,3. ¿Sí está claro, no? Si esto de aquí yo lo transformo a corriente, usando el método de transformación de fuentes, sería voltaje dividido por la resistencia, 28,5 dividido por A4, 7,13. Confirme que esa división sí da eso. Sí da. Entonces sí se dio cuenta que es lo mismo, solo que usted lo hizo en el deber con voltaje, yo lo hice ahorita con corrientes.